Muy buenas. La pandemia y sus extraordinarias consecuencias no nos permiten realizar los actos de homenaje que nos gustaría, pero precisamente por encontrarnos en esta situación tan crítica que nos pone a prueba como sociedad, es más urgente aún traer a nuestra memoria los valores que estas personas representan, su increíble capacidad de superación. Ni el más desinteresado por la historia desconoce la existencia de los campos nazis. Nuestra memoria acumula multitud de pasajes cinematográficos, uniformes de rayas, estrellas amarillas, perros al acecho de la mano de los oficiales de las SS, vagones atestados de seres humanos tratados como ganado, campos rodeados de alambradas cercando a cadáveres andantes y experimentos brutales. Sin embargo, en esa memoria maltrecha, mal reconstruida, plagada de silencios, lo que no ha entrado a formar parte de nuestra memoria colectiva es el triste protagonismo de tantísimos españoles en aquellos episodios bárbaros de la historia. Los campos nazis fueron un infierno frío y ordenado, con una calculada metodología burocrática, porque nada quedaba al azar. Así se confeccionaban listas, se matriculaba cada preso con un tatuaje, se cumplimentaban fichas con datos precisos de origen, estudios, profesión, confesión religiosa, afiliación política. De entre las fichas de esos miles de hombres y mujeres podemos encontrar consignadas como lugares de origen localidades tan cercanas como Grao, Llanera, Ribadesella, Candamo, Avilés, Gijón, Mieres y un largo etcétera. Personas que recorrieron nuestras calles, que pisaron nuestras calellas, que creyeron que un mundo mejor era posible. Sus nombres y sus historias se completan cada día un poco más gracias al estudio y desvelo de tantos y tan generosos cuidadores de la memoria que se esfuerzan para que podamos saber, para garantizar la no repetición. Las instituciones españolas llegamos tarde a este reto, pero llegamos para quedarnos. Este es el primer 5 de mayo en que el Gobierno del Principado de Asturias se suma a la conmemoración y homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo. Y lo hacemos escuchando a sus protagonistas, a los que nos lo investigan, pero sobre todo y también a los que los vivieron por ser hijos de víctimas o, en el caso de Luisa Ramos, sobrevivientes. Para ello, hoy contamos y quiero darles las gracias a todos ellos y quiero también dar un agradecimiento especial al grupo de trabajo de deportados asturianos que ha colaborado con nosotros para esta mesa redonda. Como digo, tenemos con nosotros a Juan Pedro Rodríguez Fernández, profesor de Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especializado en deportación y exilio, temas de su tesis doctoral, familiar de deportado, miembro activo de Amical Mauthausen, colaborador en grupos de estudio de deportación y exilio español, incluido el grupo de trabajo de deportados asturianos. Cuando quieras. Muchas gracias a la consejera, también a la directora general, al propio grupo y, bueno, a todas las personas pues, que hoy vamos a compartir este espacio. Nunca es tarde, si la dicha es buena. El trabajo de la deportación pues, comenzó aproximadamente en los años 60, que fue cuando se fundó Amical de Mauthausen y de otros campos. Y ahora en los últimos años pues hay muchas investigaciones que además son bastante potentes. Es un momento importante el recordar a personas que en su desgracia incluso fueron capaces a un niño que no tenía familia, un niño judío, de adoptarle. Este niño ha muerto hace varios días, es considerado un deportado español, estamos hablando de Schiefreyer Meyer. Hay proyectos que son muy interesantes, como este propio del grupo de estudio de asturianos, como lo hay también en otras regiones, en Aragón o en Valencia. Ello requiere, sobre todo, constancia de los investigadores, también muchas veces la paciencia de las familias y también la constancia también de la política, desde la vida de la política. Todo ello yo creo que va dando frutos. Por ejemplo, un historiador asturiano, Antonio Muñoz, por ejemplo, pues ha trabajado mucho en la devolución a las familias de las posesiones que los nazis quitaron a bastantes asturianos y a bastantes españoles. Por ejemplo, también se ha trabajado mucho en las grabaciones
en el recoger testimonios, cosas que es muy importante, dado que, si no me confundo, solo queda ahora mismo un español con vida. Bien, por mi parte, en este grupo, comentaros que yo sobre todo, a través del estudio de mi tesis y también de mi tío abuelo, yo sobre todo en lo que suelo ayudar es en el tema de los reconocimientos que tuvieron en Francia como deportados, pero sobre todo como resistentes. Bien, a mí me gusta siempre evitar la frivolidad de una lucha por saber cuál es la cifra concreta de deportados, ya sea a nivel de España o a nivel de Asturias, lo cual es dificilísimo. Yo siempre digo que yo lo que no busco son cifras, sino lo que busco son personas, recuerdos, fotos y a sus familias. La deportación, además, tiene una serie de matices, y es que, por ejemplo, también existe, aunque es minoritaria, una deportación de personas que no eran republicanas. Pues personas que posiblemente también asturianos, que en los años 30 emigraron a Francia y allí les pilló la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay algunos que constan como españoles y que ya han nacido en Marsella o han nacido en una ciudad de Francia, pero tenían todavía la nacionalidad española. Tampoco hay que olvidarse, por supuesto, no nos podemos olvidar de las personas que estuvieron en los campos, pero también de las personas que fueron trabajadores forzados, que fueron esclavos de Hitler. En definitiva, ellos también son víctimas del nazismo. Algunos asturianos fueron muy conocidos en España, por ejemplo, Ignacio Iglesias, que era un líder trotskista muy importante, un líder del POU. La mayoría, por supuesto, no son desconocidos, son desconocidos. Y nos encontramos que algunos de ellos son muy conocidos en Francia, muy conocidos y muy reconocidos, tienen calles, tienen plazas, y en cambio en sus municipios de Asturias no hay ningún recuerdo ni se sabe nada de ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, la familia de los Álvarez, que fueron resistentes, a la madre la deportaron, a una de las hijas la deportaron, a otro de los hijos le deportaron como mi tío abuelo, ¿vale? Y ellos son una víctima potencial y son muy reconocidos, ya os digo, que en Francia. O personas que, cosas de la vida, una persona que se llamaba Alberto Sánchez, que también fue prisionero en Dachau junto a mi tío abuelo, que tuvo la desgracia de que en un 6 o en un 7 de mayo perdió la vida, posiblemente al volver a comer o posiblemente por el tifus. No estaría en ese sentido muy seguro. Fijaros que incluso esa persona a día de hoy es reconocido héroe en Francia, dado que su madre lo primero que hizo fue pedir el reconocimiento de pensión y fue reconocido como miembro de la resistencia francesa en una categoría de oficial, ¿vale? Sin embargo, fijaros, en Asturias no sabemos nada de él y yo, en cambio, tengo ahora mismo delante lo que es el reconocimiento de deportado y el reconocimiento de héroe muerto, además, por Francia. Es momento de recordar a personas como Alberto, a personas que también perdieron la vida y también a los que sobrevivieron y, en cambio, se guardó silencio sobre ellos. Y, en fin, solo os quería explicar estas pequeñas líneas, ¿vale? Seguiremos al pie del cañón y marcando todos los objetivos que podamos cumplir. Gracias, Juan Pedro. Bien, bueno, ahora le toca el turno a Esther Martínez, que está en esta mesa representando al grupo de deportados, de trabajo de deportados asturianos. Esther colabora habitualmente con el diario digital La Voz de Trubia y es ahí precisamente su trabajo dentro del periódico donde donde se está publicando una interesantísima serie de artículos sobre esta cuestión. Adelante, Esther. Bueno, pues muy buenas tardes y, en primer lugar, gracias, directora general, por este tiempo. Es la primera vez, pero no va a ser la última, de eso estamos seguros. Yo quería empezar comentando quién es el grupo de trabajo de deportados asturianos, que llevamos trabajando cada uno por su cuenta, a lo mejor muchísimo más tiempo del que llevamos juntos. La idea de hacer el grupo surgió en una conferencia de Antonio Muñoz en el Archivo Histórico. Allí nos encontramos pues Mario Luna, Malvina Rebollar, Begoña Menéndez, bueno, una serie de gente que por distintos motivos estábamos investigando, buscando lo mismo.
bueno, yo quiero decir que a mí no me une ninguna relación familiar, pero sí que siempre me, bueno, por mis estudios de magisterio por geografía e historia, la historia, esta parte de la historia siempre me sorprendió que cada vez que a unos niños les hablas del Holocausto, lo primero que les viene a la cabeza es que esto solo tiene que ver con los judíos. Y la mayoría de los niños, y no tan niños, porque yo cuando voy a los pueblos a preguntar por la familia de no sé quién, digo, bueno, es una persona que seguramente habrán oído que estuvo a lo mejor en la cárcel o que estuvo, a ver qué me dicen. Nadie sabe, no, esa persona desapareció en la guerra, todos desaparecieron en la guerra. La historia posterior a la guerra civil, qué pasó con esas personas, no está escrita. La mayoría de los casos. Entonces hay una necesidad importantísima de introducir este punto en los currículums de los colegios y los institutos. No puede ser que cada profesor no lo tenga en el currículum, entonces, bueno, si le apetece lo comenta y si no, no. No es normal que los niños sepan quién es Ana Frank y que no se conozca a ninguno de los deportados y deportadas asturianas su cara. Sí que a lo mejor hay algunos que han sobrevivido y han escrito un libro, o bueno, en otras partes de España probablemente sea más conocido el tema, pero aquí no. Pongo el ejemplo de mi padre es de un pueblo de Candamo y en ese mismo pueblo se había casado uno de los deportados antes de marchar. Mi padre, que es muy mayor, no sabía, dice, no, ese hombre murió en la guerra. Bueno, quiero decir con este ejemplo que lo que tenemos es que sacar esta historia y darla a conocer, o sea, es muy importante la difusión y es muy importante sobre todo a la generación joven, porque acabando nuestra generación, esta que tenemos ahora una edad intermedia, que podemos interesarnos por esto, a los chavales si no les hablas, cuando algo no se conoce se olvida. Mientras haya memoria, lógicamente no se olvida. Entonces, lo que queremos insistir mucho es eso. Este grupo de trabajo de deportados aportamos muchísimas y distintas cosas. Pues está Juan Pedro, que a lo mejor aporta la visión de profesor de la Universidad, Balbina con su experiencia personal, Maribelina, que lleva muchos años en esto. Bueno, Antonio Muñoz, que por supuesto es un referente. De hecho, bueno, yo concretamente empecé esta investigación siguiendo un poco los pasos que hacía Antonio Muñoz. Entonces, bueno, por mi colaboración con el periódico La Voz del Trubia, no es mi trabajo principal, yo soy la dinamizadora cultural y técnico de cultura del Ayuntamiento de Las Regueras y bibliotecaria, pero a mí me interesaba mucho esto como bibliotecaria, como persona vinculada a este mundo. Y entonces empecé buscando por mi concejo, pues dije, vamos a ver si hay alguien aquí. Pues no. Entonces seguí buscando por concejos limítrofes, con lo cual el periódico me dijo, vamos a buscar todos los de la comarca que ocupa. Entonces me uní al grupo de deportados y en eso seguimos. Cada uno, yo digo, bueno, yo me limito a mi zona porque a mí me gusta hacer el trabajo pueblo a pueblo y puerta a puerta. Es más fácil en un pueblo que en una ciudad. Uno de los logros en esta comarca, por poner un ejemplo, que es la que más conozco, es haber conseguido que se conozcan, al menos telefónicamente, 3 familias que hemos encontrado a las 3 de los 3 deportados de Grao. Entonces, bueno, en Grao sí que están ya moviéndose las familias, pero esto no es suficiente que Grao o Candamo o Ribadesella o Villaviciosa. Yo creo que o que haya una asociación por un sitio, otra por otro. Yo creo que todos debemos de trabajar en la misma línea y, desde luego, el grupo de deportados admite cualquier colaboración a cualquiera que se ofrezca, o sabemos que estamos dando muchísima... A veces es muy violento ir a las familias porque hay familias que quisieron olvidar porque no podían decir, pues sí, mi abuelo... Ahora sí, mi abuelo sí lo dicen, pero la gente que tenía padres, es decir, mi padre desapareció, mi padre lo mataron y decían en la guerra, no querían seguir contando. Y durante muchos años esas familias en los pueblos estuvieron silenciando a esos desaparecidos. Incluso me encontré con casos hasta que cuando les llegaba para poder pedir esa indemnización, había intermediarios que, como sobre todo la gente de los pueblos no tenía a lo mejor demasiada formación,
pues incluso hay quien todavía se atrevía a aprovecharse a lo mejor de esa situación y decir, yo te arreglo los papeles. Y qué triste, o sea, qué triste que hayan sido doble o triplemente víctimas las víctimas y como consecuencia los familiares aquí también. Entonces, bueno, lo que dijo Juan Pedro, no solo saber cuántos fueron, sino quiénes fueron, ponerles cara, ponerles familia y saber de dónde eran y cómo está su familia y no sé, y cómo se les puede reparar a esas familias. Algunas, desde luego, no las estamos encontrando, otras cuesta mucho trabajo. Es una labor que cada uno de nosotros hacemos en la medida de lo que podemos. En el grupo, como dije, multidisciplinar, tenemos de todo. Entonces, yo no entiendo esta ficha de Arolsen y a lo mejor Antonio Muñoz te la explica y no sé quién es Flor, pero hay una Flor que traduce del alemán. Entonces, quiero decir, es como una cadena. Y esa reparación de las familias tiene que venir, desde luego, a las familias y a ellos, en su nombre, tiene que venir de las instituciones. Entonces, bueno, yo creo que este primer paso del Gobierno del Principado, o sea, me parece fundamental, no solo ayuntamiento por ayuntamiento, sino en todas partes. Yo la primera vez, bueno, y la única que fui a Berlín, empecé a ver en el suelo unos cuadraditos de 10 por 10 de latón y no sabía lo que eran. Ahora sí sé que son los no sé si lo diré bien, pero bueno, son Stolpersteinen. Es que tú vas caminando y solamente parece que tropiezas y te agachas a mirar y ves un nombre y una fecha. Pues ahí delante hubo un deportado. Yo misma, cuando fui a Berlín, asociaba que todas esos cuadraditos eran de personas judías, pero no, ¿por qué no lo tenemos en Asturias? Bueno, sé que hay partes de zonas de España donde se están poniendo. Eso puede ser es un símbolo, pero es un símbolo muy importante que seguramente no cueste tanto, pero bueno, es tener esa voluntad, ¿no? Y luego hacer que esas familias se reúnan al menos una vez al año, ofrecerles a lo mejor si necesitan, pues seguramente a lo mejor ya necesitaron apoyo psicológico, pero yo conozco hijos, por ejemplo, en Grau sí que nos encontramos a una hija de un deportado que está perfectamente, nos lo cuenta perfectamente y tuvo el valor de ir 2 veces, una con su madre, a ver dónde había sido asesinado su padre. Y esa mujer que no conoció a su padre, o sea, es incapaz de contarte toda la historia, pues hay que reunir a esas familias y hacer que se conozcan y que se junten y que compartan ese dolor. Y luego sería interesante, desde luego, una web donde se publiquen todas estas biografías y desde luego un libro, una publicación que el grupo de deportados estamos intentando cada uno aportar lo que pueda y que sea un libro de todos, que sea de toda la sociedad y que se maneje, probablemente se pueda manejar como un manual en los colegios y la gente de Ribadesella diga, pues bueno, cuando demos esto en historia, vamos a ver qué personas y qué familias eran vecinos vuestros y les ocurrió. Entonces, y luego, desde luego, el proyecto más importante es la divulgación y la pedagogía y la recogida de esos testimonios de los pocos que quedan. Se están recogiendo, bueno, yo lo sé por mi trabajo en cultura, muchísimos testimonios orales de canciones, de romances, de refranes, y no se están recogiendo estos testimonios de esas familias que quedan tan pocas. Entonces, bueno, creo que simplemente, no sé si lo dije todo muy acelerado, pero creo que esto es más o menos lo que, por ejemplo, Alfredo Rotella, Alfredo, no recuerdo, creo que es Alfredo Rotella, se murió en marzo. Nos enteramos hace 2 o 3 meses después. Era uno de los nuestros también. Entonces, bueno, la importancia de que los medios de comunicación se hagan eco de esto. Yo, bueno, en la medida de lo posible, en el medio en el que trabajo, sí tenemos pensado seguir con estas publicaciones, pero debería de ser esto habitual. Eso es debería de estar normalizado, que todos conociésemos esas historias. Y nada más, muchísimas gracias. Nada más. Muchísimas gracias, Esther. Sí que nos copiamos, que dices tú, bueno, más bien que nosotros bebemos de lo que nos decís la gente que tenéis más experiencia y estáis trabajando en todas estas cosas. Decirte que esto entre en el currículum educativo
estamos trabajando ya con educación en ello. Que desgraciadamente todo esto que nos pasó ha impedido que tengamos una página web, pero bueno, por lo menos un Facebook lo vamos a abrir mañana para empezar a difundir, porque sí que es verdad que hay mucho trabajo hecho aquí en Asturias por la universidad, por contratos de la administración con la universidad, y que tenemos un problema, y es el problema de la divulgación, y tiene que ser ya. También está, quizá porque yo hice en su momento, también está previsto bueno, pues abrir un programa de historia oral con mucha urgencia, y recogiendo los testimonios de todas estas personas que nos quedan vivas y de sus familiares que pueden contarnos la historia. De todas maneras, muchas gracias. Nos queda mucho trabajo, Esther, juntos, el grupo de trabajo y la Dirección General de Migración y Memoria Democrática. Bueno, pues entonces ahora no sé si tenemos por ahí a Óscar. ¿Óscar? ¿Óscar? Bueno, Óscar no está en este momento, entonces, si os parece, seguimos con Eloína. Eloína, ¿te parece? Correctamente. Eloína es hija de Gerardo Blanco y Olvido Fanjul. Tiene una larga y interesante historia que contarnos, y desde luego no voy a entrar en ello. Prefiero que en vuestro caso, prefiero que seáis vosotros los que nos contéis de primera mano bueno, pues la historia de vuestras familias e incluso la repercusión en vosotros de esto. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Eloína Blanco Fanjul y soy la hija de Olvido Fanjul Camín, nacida en Gijón, en Asturias. El pasado 30 de abril fue el 75 aniversario de la liberación del campo de Ravensbrück. Por ello, una vez más, debo hacer un rápido repaso sobre el horror que sufrió mi madre. Fue detenida en Pushkin, cerca de Leningrado, a finales de 1944. Cuando el ejército nazi cercó Leningrado, fue hecha prisionera y llevada a la cárcel de Estonia. Allí estuvo cerca de un año. En marzo de 1943 fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, conocido también como Puente de los Cuervos, situado a 80 kilómetros de Berlín. Allí permaneció hasta el 23 de abril de 1945 y su número de deportada era 18.217. Fue liberada por la Cruz Roja sueca junto a otras 300 mujeres y trasladadas a hospitales de Suecia. Sabemos que al menos fueron 5 las mujeres asturianas que estuvieron en Ravensbrück: Margarita Álvarez, Rita Pérez Martínez, María Tapia Esteban y mi madre Olvido Fanjul Camín. Cerca de 132.000 mujeres llegaron a ser recluidas en este campo. Decenas de miles fueron asesinadas o murieron de hambre. Entre enero y abril de 1945, las SS asfixiaron en la cámara de gas a unas 6.000 prisioneras. Unas 50 mujeres fueron gaseadas diariamente. Hoy, que sería mañana, 5 de mayo, se cumple el 75 aniversario de la liberación de Mauthausen. Unos 9.000 españoles fueron deportados desde Francia entre 1940 y 1944 a campos de Mauthausen, Busen, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, y más de 5.000 fallecieron en estos campos, entre ellos más de 100 asturianos. No fueron deportados por casualidad a campos nazis, sino por ser enemigos de Franco y de Hitler y posicionarse al lado de la República. Ese fue realmente el motivo. Su deportación desde Francia fue facilitada por el régimen cómplice de Vichy y el consentimiento de la dictadura franquista. Fueron menospreciados durante la España franquista y olvidados también en más de 40 años de democracia. Es hora de hacerles justicia y el poder público tiene la obligación de implicarse. El presidente del Principado de Asturias y la alcaldesa de Gijón, si están a favor de impulsar la memoria histórica, deben de demostrarlo con hechos, no con buenas palabras.
Ellos que tienen todo el poder para hacer un reconocimiento o un homenaje a todas las víctimas asturianas que sufrieron la crueldad del fascismo y el terror en los campos nazis. También sería interesante colocar en lugares... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es que se cortó? ¿Me oís? No se cortó, continúa. Ah, perdón, es que pensé que se había cortado. A ver, también sería interesante colocar en lugares bien visibles de pueblos y ciudades de Asturias paneles o placas con el nombre de todas las mujeres y hombres asturianos deportados en campos de concentración nazi. Es admirable y digno de elogiar que países como Francia, donde muchos deportados españoles fueron condecorados, algunos incluso con la medalla de la Legión de Honor. En calles, plazas, parques y colegios llevan el nombre de esas personas y en nuestro país están completamente ignorados. En España, después de 40 años de democracia, más de la mitad de ese tiempo con gobiernos socialistas, ¿y qué hicieron? Nada. Tuvieron tiempo más que suficiente, pero voluntad ninguna. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eloína. Espero que a partir de ahora le demos un gran impulso a todo esto. Faltará que no se quede todo en número hecho. Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar, bueno, le vamos a dar la palabra a Omar. Es el hijo de Luisa Ramos. No sé si Luisa va a estar presente, Omar. No, María Luisa padece muchos años y tiene un problema con un nervio que se llama el trigémino, que se le inflama de vez en cuando y ahora bueno, le provoca unos dolores muy intensos en la cara, la mandíbula, el párpado, y pues la pobre está bastante fastidiada por este asunto y no va a poder estar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias no por tu participación. Omar, pues tienes la palabra. Os preguntaba si se escuchaba bien la voz. Sí, perfectamente. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué decir sobre todo esto que no se haya dicho, ¿no? Pero bueno, siempre quedan matices y los familiares de las víctimas tenemos que agradecer antes que nada a todos esos historiadores, historiadoras, investigadores e investigadoras que han contribuido a dar transparencia y visibilidad a la historia de nuestros familiares, ¿no? También agradecer a las autoridades el esfuerzo que han hecho por sacar de la oscuridad y de la opacidad la historia de las víctimas del franquismo. Han sido 4.427 personas. Suena poco con los muertos de la pandemia, pero suena mucho cuando estamos diciendo que esto, guardando las proporciones, ha sido el holocausto de una España de izquierdas, de una España roja. Quiero decir con esto que no ha habido una puesta clara en contexto de lo que implica a nivel de responsabilidades el asesinato y el encarcelamiento y la esclavitud a la que sometieron a estas personas, entre las que se encontraba a mi familia materna, ¿no? Y donde pereció mi abuelo Belarmino Ramos. La familia Ramos ha permanecido muy vinculada a toda la labor de lucha por el reconocimiento de la memoria histórica, la memoria democrática, perdón, desde el trabajo que hizo mi tío Galo Ramos con el libro Sobreviviendo el infierno, que motiva que alguien como dos periodistas, Montse Armengol y Ricardo Vélez, lo lean y entonces se den cuenta de
la famosa, por decir de alguna manera, tragedia del convoy de los 927, escriban esa fantástica investigación donde recuperan la historia de muchos de los sobrevivientes. Seguimos sin entender cómo el gobierno español da carpetazo a toda esta masacre, a todo este holocausto, y no se reconocen los derechos. Se hace una ley de memoria histórica, pero no se reconocen los derechos que tuvieron, por ejemplo, las viudas, ¿no? Mi abuela nunca tuvo una pensión de viudedad, a pesar de que mi abuelo había trabajado como obrero de la Junta de Obras del Puerto de Avilés. Tuvieron que sobrevivir una posguerra durísima, estigmatizados por ser demócratas, mucho más por ser rojos y de izquierdas, y superando este hándicap del olvido, ¿no? Yo me crié en pleno franquismo, y lo que se me contaba del abuelo es que el abuelo había muerto en un campo de concentración. Campo de concentración ya me parece un eufemismo para hablar de un campo de exterminio, pero me decían que había sido porque estaba en Francia cuando entró el ejército alemán. Nunca se me contó toda la sucia labor que había hecho el cuñado de Franco, Serrano Suñer, negándoles la nacionalidad a estos españoles, que por otro lado no eran los miembros de un ejército, no eran soldados. En la mayoría de los casos eran familias de civiles. En el caso de mi abuelo, Belarmino era un camillero de los servicios sanitarios del ejército republicano. En su vida había disparado un tiro porque era miope, no veía más allá de 30 metros. En fin, ahondar en esto creo que es una labor que tenemos todos, que tenemos una deuda, que esa deuda no se ha saldado, que nos falta mucho por recuperar, mucho por contar, que la historia del exilio español masacrado por los nazis debería de estar en las aulas y debería contarse exactamente igual que hicieron los judíos con el holocausto que sufrieron. Es admirable cómo el lobby judío se organiza, consigue ejercer presión sobre medios, sobre políticos, y a nosotros la verdad nos ha costado muchísimo hacer esto. Nos ha costado muchísimo, y aún hoy día hay gente que lo desconoce, otros que lo niegan, y la mayoría de los casos lo tergiversa. La labor que ha hecho el lobby de la derecha por negar el holocausto cometido contra la España democrática y republicana, francamente es admirable, ¿no? Todos los días, leyendo la prensa situada en esta ideología conservadora, ultracatólica, lanza bulos, nos ridiculiza con la famosa frase de Hernández, el diputado del PP, de que ya estamos con la guerrita del abuelo y con los huesos del abuelo. Bueno, contra esto tenemos que luchar. Los judíos no tenían enfrente a alguien que intentaba ocultar la historia, salvo los nazis, que ya estaban situados en el juicio de la historia. Pero nosotros sí tenemos a la derecha española. Es una de las derechas más despreciables, deleznables e inmorales de esta nueva Europa. Y bueno, por mi parte, agradeceros a todas las autoridades del Principado vinculadas con este proyecto, a Begoña, a Ana, a Eloína, a Esther, y a todos los que estáis aquí presentes, que nos hayáis invitado y que podamos compartir con vosotras y con vosotros esta posición que tenemos. Omar, el agradecimiento por parte del gobierno de Asturias. ¿Alguien tiene abierto? El micrófono. Nada, pues eso, que
El agradecimiento, desde luego, es por nuestra parte, Omar, porque es cierto que tenemos un trabajo pendiente y un trabajo, además, muy urgente, de llevar todos estos temas a las aulas, de homenajear a todas estas personas, reconocerlas, y no sé exactamente quién lo decía, pero sí que estamos trabajando en que, digamos, en sus propios municipios haya algo que reconozca a estas personas, porque al fin y al cabo lucharon por la democracia y por la libertad que nosotros ahora tenemos, pero que a ellos les costó la vida. Bien, pues nos queda la última intervención, la de Balbina Rebollar. Yo, si os parece, si queréis al final hacer algún pequeño cierre, me lo decís, y vamos a pasar con Balbina. ¿Estás ahí, Balbina? Sí, ahora ya estoy aquí. Muy bien, pues nada, Balbina es también la hija de uno de los supervivientes de campos nazis, Evaristo Rebollar, y bueno, está trabajando intensamente, aparte de que ha fundado ella también, bueno, pues eso, una asociación, la Amical de Neugam. No sé si lo pronuncio bien. Venga, Balbina, para ti el turno. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Es un día muy importante para nosotros. Yo es la primera vez que voy a hablar en un acto donde se conmemora realmente la deportación. He hablado en más actos, pero no como conmemoración. Y para mí a nivel afectivo es importante. Voy a empezar a contar un poquito rápido la historia de mi padre. Mi padre nació en un pueblecito de aquí de Asturias que se llama Tazones. Era marinero, era militante de la CNT y luchó contra Franco aquí en Asturias. Cuando cayó Asturias, pues pasó a luchar en Cataluña, en el frente de Cataluña. De Cataluña en 1939 tiene que salir con la caída ya de las tropas republicanas y es internado en el campo de Argelès. Está un tiempo allí y de allí pasa a una compañía de trabajadores donde lo llevan a trabajar en una carretera a los Bajos Alpes y posteriormente a la línea Maginot. Cuando los alemanes invaden Francia, pues mi padre se escapa de la línea Maginot y viaja hacia el sur, hacia Marsella, y ahí lo acoge la Embajada de México. Se refugia en la Embajada de México. Ahí pasa un tiempo, un año y pico aproximadamente, y decide con otro compañero pues marchar hacia el norte para colaborar con la resistencia. En la estación de Valois, cerca de Dijon, pues lo detiene la gendarmería, lo juzga, porque era un indeseable, un extranjero indocumentado, aunque nunca pudieron demostrarle que estuviera con la resistencia. Ellos decían que estaban buscando trabajo, pero bueno, lo condenan y lo llevan a una cárcel, a la Maison de Clervaux, que queda entre Troyes y Dijon. Posteriormente, por supuesto, no lo dejan libre, lo llevan a un campo de concentración en Francia, porque en Francia, aunque los franceses no lo digan, también hubo campos de concentración, que se llama Ruyes, el campo de concentración de Ruyes. Y después de estar un tiempo ahí, lo llevan a otro campo de concentración en Francia, que se llama Boves. En Boves era un campo que ya estaba bastante controlado por los alemanes, y de ahí los llevan ya a Campién, que es como un campo que hay al norte de París de transición, para deportarlos a Alemania. Y ahí el 21 de mayo de 1944 sale en un tren hacia el campo de Neuengamme. Este campo de Neuengamme está al lado de Hamburgo. Fue uno de los campos más grandes que hubo en el norte de Alemania. No se conoce nada en España sobre Neuengamme, ni siquiera su nombre, y tuvo más de 600 españoles, muchos de los cuales murieron allí. Mi padre sobrevivió. Dentro de Neuengamme había muchos comandos de trabajo a los que los llevaban, a hombres y a mujeres, también hubo mujeres.
españolas no, pero bueno, de otros países. Y a mi padre lo llevaron al comando de Bendorf, que era una mina, una antigua mina de sal, donde realizaban componentes para la aviación alemana, porque en aquel momento ya los bombardeos aliados pues les destruían sus instalaciones para hacer armamento. Ahí estuvo en una situación absolutamente deplorable. Uno de sus médicos decía que corrían riesgo de problemas respiratorios y de quedar ciegos. De hecho, mi padre al final de su vida casi estaba ciego. Y bueno, de Bendorf, ya en el 45, cuando van a llegar los aliados, pues hay lo que todo el mundo conoce ya como las marchas de la muerte, pues en una de esas marchas de la muerte, que dura 6 días, en un trayecto que hoy en día pues, se puede hacer en 3 horas de tren, lo llevan hacia Böblingen, un lugar donde murieron miles de deportados, los dejaron allí para morir. En realidad fue un exterminio por hambre y inanición, los dejaron sin agua y sin comida. Ahí los liberaron el 2 de mayo, de 1945, el ejército americano. Mi padre sobrevivió y como no pudo volver a España, como es lógico, porque estaba Franco, y los aliados tomaron la sabia decisión de no seguir Pirineos abajo y dejaron que Franco siguiera aquí 40 años más. Y mi padre se tuvo que quedar exilado en Francia pues bastantes años hasta que por fin pudo volver a España. Volvió en la época de Franco todavía y sufrió bastante represión. Yo hoy, además de hablar de mi padre, quiero recordar, porque es el 75 aniversario de los campos, yo tendría que estar en Hamburgo en este momento, de la liberación de los campos de concentración y de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordar a todos los deportados españoles que estuvieron en campos nazis y que fueron represaliados por su ideología, porque eran antifascistas. De estos refugiados, de estos deportados españoles, 200 eran asturianos. Franco fue cómplice, lo dijo antes nuestro compañero, de que todos estos republicanos españoles fueran llevados a los campos de concentración. Él dijo que los llevasen tranquilamente, que no eran españoles y que no tenían ciudadanía. Por eso luego fueron apátridas. Mi padre también lo fue. Por supuesto, en la dictadura de Franco no se hablaba de los deportados a los campos nazis, ni siquiera de los campos nazis se hablaba. El problema es que después de 40 años de democracia hemos hecho muy poco todavía. No digo que no se haya hecho nada, pero hemos hecho muy poco. Y en Asturias menos que poco, por estos hombres, que fueron antifascistas, que quiere decir que no eran fascistas. Lo malo era ser fascista, no era ser antifascista, que eran demócratas, que eran luchadores por la libertad, que lucharon en Europa contra la barbarie y que libraron a Europa, ayudaron a librar a Europa de la barbarie y que gracias a ellos en Europa hay democracias y en España también. Y algunos partidos que son tan constitucionalistas ahora tienen que saber que si tenemos una democracia y una constitución es gracias al sacrificio de estos hombres. Muchos murieron en los campos, muchos de nuestros hombres, y otros consiguieron sobrevivir, pero muchos murieron muy jóvenes. Mi padre murió joven, pero yo conozco a los padres de otros compañeros que murieron mucho más jóvenes todavía como consecuencias de las secuelas que les trajo el campo de concentración. Quiero decir al gobierno asturiano y a mi presidente, Adrián Barbón, que va siendo hora de hacer un homenaje a todos estos hombres. El último que estuvo en un campo de concentración creo que fue el que murió hace 2 meses, Alfredo Rotella, que era de Sama del Langreo. Alfredo ya no llegamos, ya es un muerto más, lo mismo que mi padre y otros muchos. Pero ahora ya tenemos la obligación, como sociedad civil yo creo que se han hecho algunas cosas, no suficientes, pero el gobierno tiene la obligación, se lo digo a Begoña también, que la tengo aquí, de hacer un homenaje desde el gobierno, desde la directora de Memoria Democrática, pero también yo pido como hija de un combatiente contra Franco, contra Petén y contra Hitler,
que en Asturias, que fue una bandera Asturias en un momento, que vuelva otra vez, por favor, que vuelva a ser algo Asturias, para darles algo a estos hombres, para darles un homenaje, porque olvidar es matar 2 veces y no podemos volver a matarlos. Yo no estoy dispuesta a hacerlo. Perdonad que me emocione, pero no lo puedo evitar, no solamente porque piense en mi padre, pienso en todos y pienso en cada una de las biografías que en deportados asturianos van apareciendo, que a mí me afectan. Yo recuerdo ahora la biografía de Rita, o de Olvido, que conozco a sus hijos, o de los Galo Ramos, que también he conocido recientemente su biografía, y para mí son todas emocionantes, y la sociedad asturiana tiene que conocer esto, y el gobierno asturiano tiene que hacerles un homenaje y demostrar a la sociedad asturiana, a los que estamos por ello, y a los que no están o a los que no se enteran, que hay que hacer algo por estos hombres. Hay un monumento en el Campo San Francisco a los judíos, que son víctimas del Holocausto, y me parece muy bien, y estoy muy de acuerdo en que lo haya, pero voy a decir que yo también he estudiado historia en mi carrera, soy diplomada en historia, y que yo sepa, no lo sé, hay un historiador aquí con nosotros, en Asturias nunca hubo población judía. Está bien que tengamos un homenaje a los judíos, pero me parece increíble que al lado no haya uno a nuestros deportados asturianos. Son nuestros hombres, nuestros héroes, nuestros familiares. ¿Cómo puede no haber ahí al lado otro monolito, otro homenaje a los nuestros? Eso muy bien, Malvina, muy bien, muy bien, no, muy bien. No es que esté bien, no. Está mal que no lo tengamos. Yo he visto como nuestro presidente fue a llevar flores este año y me alegré que fuera a llevar flores a los judíos, porque yo también se las llevo, pero también quiero que se las lleve a nuestros deportados, a nuestros hombres y mujeres, que gracias a ellos somos demócratas. Es que si no, seguiríamos todavía en Europa dentro del nazismo, gracias a los españoles, a los franceses, a los polacos, a los italianos, pero también a los españoles. Quiero decir también que hay algo que está ocurriendo ahora en Europa, y creo que en el mundo, y en España, por supuesto, lo estamos viendo con esta pandemia. Estamos sufriendo una pandemia sanitaria horrible que nos tiene metidos en casa y que no sabemos qué va a pasar con nuestra economía y con nuestra vida. Pero también estamos viendo la patita por ahí, de otra pandemia que puede venir, que es el neofascismo, que lo estamos viendo en Europa y en España. Todos esos bulos, toda esa inquina, todo ese odio que está viendo hacia nuestro gobierno, no es explicable más que ver que hay un neofascismo que quiere volver al poder y que nos va a volver a callar la boca, y que no tenemos que callar, que tenemos que sentirnos orgullosos y llevar a los colegios la historia de nuestros héroes, para que sepan lo que fue el nazismo, y que sepan lo que no tiene que volver a ocurrir. Eso no tiene que volver a ocurrir nunca más. Y si no lo recordamos, va a volver a ocurrir, compañeros. Va a volver a pasar. Lo estamos viendo ahí al lado. Lo tenemos en nuestro Parlamento. A ver, hay que luchar contra eso. Si quieren estar ahí, tienen que ser demócratas y tienen que aceptar a los demócratas. Y nuestros hombres, nuestros familiares, eran demócratas, antifascistas y demócratas. Bueno, no quiero decir nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Begoña por permitirme decir esto y hablar. Y yo soy muy optimista y espero que efectivamente Begoña, yo hablé con ella personalmente y me dijo que esto se va a hacer, y yo creo, espero, no es una carta a los Reyes Magos lo que estoy mandando, y espero que se haga. Y espero que en el 2021 podamos estar en la calle y podamos estar homenajeando a nuestros deportados, pues en el centro de Oviedo, no sé si en el Campo San Francisco, pero en el centro de Oviedo. Yo no quiero ocultarme, yo no quiero un homenaje detrás de un mato. Quiero un sitio donde lo vea todo el mundo que pase por ahí. Muchas gracias. Gracias, Balbina. Desde luego, yo no tengo ninguna duda del compromiso de Adrián Barbón
con todo lo que son los temas de memoria democrática, porque lo conozco hace mucho tiempo y cuando era mucho más joven y estaba estudiando, ya te puedo asegurar que tenía un interés tremendo por estos temas. Entonces, por eso yo estoy segura de que en Asturias la memoria democrática va a seguir adelante, y que todas estas reivindicaciones que justamente estáis planteando en esta mesa, porque es justo que las planteéis, el año que viene habremos avanzado, y espero que cuando acabe esta legislatura muchas de estas deudas que tenemos pendientes hayamos empezado ya a pagarlas. Daros las gracias a todas y a todos, y desde aquí la más profunda muestra de respeto y homenaje por parte de la consejera de Presidencia, por parte del Gobierno de Asturias, y yo creo que también en nombre de la mayoría del pueblo asturiano. Para nuestros compatriotas combatientes por la libertad, también bajo el terror nazi. Y como repito, nuestro compromiso de recuperación de la memoria democrática, porque tenemos que seguir trabajando. Vosotros seguís trabajando, yo creo que tenemos que seguir trabajando ahora, vosotros con el apoyo del Gobierno y con mucha más fuerza, y entre todos tirar de esto, porque necesitamos que la historia se conozca, porque si la historia no se conoce, corremos el peligro de volver a repetirla. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.